Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Mercantil 2, Sociedades Mercantiles. En esta ocasión vamos a analizar el tema relativo a los derechos del accionista, para lo cual es importante precisar que los derechos del accionista son exactamente los que mencionamos y desarrollamos al momento de analizar los derechos de los socios, por lo que vamos a desarrollar el tema de manera breve y sucinta, con algunas acotaciones adicionales resultantes primordialmente de la existencia de la acción como título o documento necesario para hacer valer prácticamente todos los derechos de los socios accionistas, salvo el derecho de percibir los dividendos, que como lo vimos en su momento debe ejercitarse mediante la exhibición de cupones. Ahora bien, por cuanto hace a los derechos corporativos o personales, el primer derecho con que cuenta todo accionista consiste en que se le convoque a toda asamblea con estricto apego a las disposiciones que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos de la sociedad. Y dicha convocatoria debe cumplir con los siguientes requisitos. La misma debe realizarse, o más bien la convocatoria para la Asamblea General deberá realizarse por medio de una publicación en un aviso en el sistema electrónico establecido para tal efecto por la Secretaría de Economía, con la anticipación que fijen los estatutos, o en su defecto 15 días antes de la fecha señalada para la reunión. Durante todo este tiempo deberá estar a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad el informe a que hace referencia el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La convocatoria, desde luego, deberá contener la orden del día y la firma de la persona autorizada para ello. Ahora bien, es importante precisar que como principio general a cada acción se le atribuye un derecho de voto, pero si en el contrato social se estipula también pudieran emitirse las llamadas acciones preferentes o de modo limitado, las mismas solo conferirán el derecho de voto en las denominadas asambleas extraordinarias para resolver todo aquello previsto por el artículo 182 de la ley societaria, como pudiera ser la disolución anticipada de la sociedad, el cambio de objeto, su cambio de nacionalidad, la transformación, la fusión de la sociedad. Y en este caso los tenedores de estas acciones tienen también los derechos que a las minorías les puede otorgar la ley para formular oposición a los acuerdos de asambleas, así como para revisar el balance y los libros de la sociedad. Asimismo hay que recordar que los socios, y en este caso los accionistas, tienen el derecho de convocar asambleas. Luego entonces los accionistas tenedores del 33% del capital social o más pueden pedir por escrito a los administradores, contadores o a los comisarios la convocatoria a una asamblea general con indicación de los asuntos a tratarse, como también lo puede solicitar un solo accionista, pero solo cuando en 2 ejercicios consecutivos no se haya celebrado asamblea alguna, o cuando no se hubiese examinado alguno de los asuntos previstos para una asamblea ordinaria. En ambos casos, si el órgano de administración o de vigilancia se negare a convocar o no lo hiciere dentro de los 15 días siguientes a la solicitud, los interesados o el interesado deberá acudir ante el juez del domicilio social para que se haga la convocatoria previo traslado de la petición a los administradores y a los comisarios. También cuentan con el derecho de retiro, es decir, el derecho que le asista al accionista cuando éste haya votado en contra del cambio del objeto, de la nacionalidad o la transformación de la sociedad, en cuyo caso pues puede exigir el reembolso de sus acciones en proporción al activo social,
conforme al último balance aprobado y siempre que lo solicite dentro de los 15 días siguientes a la clausura de la asamblea que haya tomado el acuerdo respectivo. Asimismo, hay que recordar que los socios y por ende los accionistas de la sociedad anónima tienen el derecho de tanto o de preferencia para adquirir aquellos títulos de otro accionista que desee desprenderse de ellos. Asimismo, cuentan con el derecho de veto, es decir, el llamado derecho de las minorías, que en este caso suele admitirse dentro de los estatutos. Y en ciertos casos hay que recordar que los acuerdos deberán ser tomados por una mayoría calificada de votos, lo que supone, como es fácil de inferir, que dentro de esa mayoría se incluyen los votos a lo menos algunos de cierta minoría, cláusula que es de reiterado estilo en las sociedades con participación extranjera minoritaria, en las de inversión foránea, donde se desea garantizar su beligerancia en la adopción de ciertos acuerdos que consideren importantes y trascendentes, como por ejemplo el del otorgamiento de amplios poderes, la designación de administradores o de funcionarios de alto nivel o algunos otros. Asimismo, cuentan los accionistas con el derecho de ser representados en las asambleas, para lo cual los accionistas pueden ser representados a su vez por mandatarios, los que pueden ser incluso accionistas o no, con excepción de los administradores y de los comisarios, que están legalmente impedidos para ser apoderados. La representación desde luego deberá otorgarse en la forma prevista en los estatutos o en su defecto por escrito, pues así lo dispone expresamente el artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por cuanto hace a sus derechos patrimoniales, dentro de ellos se encuentra el derecho de suscribir en la debida proporción los aumentos de capital, el derecho de transmitir libremente sus acciones, salvo disposición legal o estatutaria en otro sentido, e igualmente tienen la facultad de obtener provecho de la acción en otras formas como la pignoraticia, el usufructo, el reparto, etcétera. Ahora, por cuanto hace a su derecho a participar en las utilidades, es importante precisar que de los derechos patrimoniales, que consisten en la participación del socio en las utilidades de la sociedad, que una vez que han sido decretadas por la Asamblea General Ordinaria, se asume el carácter de dividendos, por lo que la Asamblea goza de la absoluta libertad para decidir de las utilidades, las suertes de las utilidades, salvo disposición en contrario, por lo que le es dado incluso resolver el no reparto de las mismas y dejar las utilidades pendientes de su aplicación, o bien decidir que se capitalicen. De todo ello dependerán entonces los derechos patrimoniales del accionista. Por otra parte, es importante precisar que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 26 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se dispone sobre este punto que la distribución de las ganancias y, en su caso, las pérdidas, debe hacerse en proporción de las aportaciones del socio, sin olvidar en este caso que solo habrá de referirse al capital desembolsado. También es importante recordar que, de acuerdo a lo que establece el artículo 17 de la Ley de Sociedades Mercantiles, se prohíbe la celebración del pacto leonino, por virtud del cual se excluye a uno o más socios en la participación de las utilidades. Ahora, por cuanto hace a la participación en la liquidación, hay que recordar que una vez disuelta la sociedad, los liquidadores tienen dentro de sus funciones la entrega a cada socio lo que le corresponda del haber social. Luego entonces los accionistas, al percibir su cuota de liquidación, el socio desde luego deberá entregar a la sociedad los títulos de sus acciones de los que gozaba en ese momento, y por tanto estas quedarán definitivamente extinguidas.